un nuevo gobierno democrático, recién con una reforma en el año 94, porque tuvo que haber un acuerdo, para nosotros en la Argentina, incluso muchas son jóvenes como para acordarse, o que directamente ni lo vivieron, una famosa reunión de olivos entre Alfonsín y Menem para llegar a un acuerdo sobre esa constitución. Alfonsín dice que se fue a juntar con Menem para que no avanzara mucho más en esa constitución. Digo, en esa evolución que termina para nosotros en el 94, por lo menos hasta ahora, se fueron dando esas circunstancias. Así que esa mirada que bien vos planteás sobre lo que se pudo hacer a nivel internacional, en nuestro país es como que hasta tardó mucho más en poder aplicarse y tener esa mirada, que se sigue debatiendo hoy en día. Es decir, no es que se tiene esa mirada, y además cuando vos vas a Brasil, tenés la Red Globo, cuando vas a Colombia tenés Caracol, es decir, y en la mayoría de los países se termina viendo desde ese lugar de monopolio de los medios. Igual de todas formas se trabaja y se avanzó. Pensemos desde lo que nombra José con el informe McBride y el nuevo orden mundial para las comunicaciones. Hay un montón de grupos de personas que vienen luchando y bregando para tener una comunicación diferente. Pero digo, se puede dimensionar más mirando este desarrollo histórico de la reglamentación que tuvo la radio en la Argentina para ver cómo las empresas siempre estuvieron en puja con los derechos de las personas a la comunicación y la libertad de prensa. Esta puja continua entre una cosa y la otra está presente en este texto que bien hace Analía Elíades y que seguramente ustedes en Derecho a la Comunicación lo van a ampliar, pero digo, les va a servir para poder entender las cosas que vienen después y sobre todo lo que decía Néstor, la 26.522, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o con la voz de Luis Otero, Luis decía Ley de Medios K. Decía en Canal 13 con esa voz tremenda que tiene y que todos conocemos como Ley de Medios K, que Néstor decía que está en vigencia y que hay algunos artículos que no se cumplen, pero la ley está en vigencia, es una ley espectacular en un montón de aspectos porque se pudo debatir en todo el país y es bastante representativa, pero bueno, Mirá, de eso no nos Marce, vamos a ocupar en esta materia. 6 de abril, 6 de abril de 2016. 6 de abril de 2016. ¿Qué dice? El El Congreso Congreso puso punto final a la ley de medios del kirchnerismo. Eso es lo que informó Infobae. Ahora, cuando vos lees la bajada, dice, la Cámara de Diputados aprobó el decreto de necesidad y urgencia que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y desactivó puntos claves de la antigua ley con la que el gobierno de Cristina Kirchner intentó controlar a los medios independientes. Es decir, esto lo que quiere decir es que cuando te explica abajo, está claro que no hay un punto final. Le saca artículos clave. Entonces, esta manera de comunicar también tiene que ver con lo que venimos hablando. Igual esto después cuando ustedes tienen una materia específica sobre la legislación y derecho de la comunicación, que lo van a ver en profundidad. Acá la idea es hablar, más que nada charlamos estos temas porque van surgiendo, pero la idea es hablar de la evolución legal relacionada exclusivamente con la radio, que es la parte que nos toca, porque ahí en el medio vamos mezclando esa evolución con los hechos históricos que se van produciendo. Esta es la idea de esta Lore clase. quería decir algo, creo. Lore puso la manito. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. No, a mí una reflexión que me llevó el texto, que si bien se corta, bueno, por lo que pude rastrear, el texto del 2003. Que creo que una reflexión interesante es, o sea, cuando plantea, así como hay una libertad de prensa, ¿por qué no hay una libertad de antena? Y creo que en realidad lo que sucede es que tanto las señales de televisión como los de radio pertenecen a recursos escasos, y como todo recurso escaso, siempre está en tensión quién se los queda. En el tema de las radios es, como se llama, es mucho más notorio, porque el texto lo relata, digamos. Las radios, para algunos truchas, para otros alternativas, existieron e intentaron hacerse un hueco,
tuvieron ciertas, creo que es en el 89, no me acuerdo si es en el 89 que cita el texto, que se intentó, o sea, regular eso y darle posibilidad a esas radios, solo se logró en el interior por necesidad, pero creo que eso tiene que ver también que cuando un país tiene recursos limitados, en este caso de la comunicación, es el Estado el que tiene que tratar de que eso sea igualitario. Creo que con la ley de medios se intentó hacer eso. Yo apoyé siempre la ley de medios, o sea, es de locos que todavía nos rija la ley de la dictadura, pero bueno, también, o sea, hago ciertos ejes en cosas que creo que faltaron y en el lugar donde también había que pelearse, pero nada, creo que lo que pasa con la radio y la televisión puntualmente es eso. ¿Por qué? Porque, a ver, en términos prácticos, uno, si bien también tiene que ver con cuestiones económicas, pero uno puede sacar un diario, una página web, y el arco está más amplio para desarrollar eso. Ya tener una radio propia, tener una señal, ya es más difícil poder colarse en lo que está. Entonces, me parece que es necesario, más que nada con la conclusión de la autora, que dice, bueno, o sea, yo me la anoté, pero no lo voy a leer, pero dice, bueno, ¿qué necesitamos del Estado para regular? O sea, ella afirma que tiene que ser el Estado, como representación del conjunto de los argentinos, quien regule los medios que están bajo el territorio argentino. Es que la frecuencia, el texto es anterior a la aprobación de la ley de servicios. Pero además algo fundamental, por eso el 2003. Las frecuencias son internacionales. Y después cada estado regula sus propias frecuencias. Por eso las frecuencias van del 550 al 1600. De hecho, la 530 es una excepción. La radio madre, que ahora se llama Somos Radio, es una excepción porque se logró en determinado momento aprobar que esa frecuencia, como estaba en desuso, porque las frecuencias muchas veces son utilizadas por cuestiones militares, por ejemplo, y entonces esa frecuencia ya no se usaba, y entonces hubo una propuesta que en toda Latinoamérica la frecuencia 530 sean ocupadas por entidades relacionadas con los derechos humanos, para poder permitir que esa frecuencia, esta fue una propuesta argentina, para que esa frecuencia pueda ser explotada, porque si no está fuera del circuito que se autoriza. El Estado tiene que regular necesariamente por esta razón, porque esa frecuencia no puede estar, a ver, porque si no se mezclarían. Fíjate que incluso la frecuencia modulada que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda es igual a otra frecuencia otorgada en otro sector y a mitad del, bueno, ahora porque dejó de emitir esa frecuencia. No sé si ahora volvió, pero hasta hace un tiempo había dejado de emitir. Si no, en la mitad del puente Pueyrredón se te mezclaba la frecuencia, empezaba a salir una y aparecía otra, en la mitad del puente. Entonces, por eso tenés que regular, porque si no es caos. Ahora, a quién se la das es otra historia. Lo que pasa es que hay algo que es fundamental. El artículo 45 de la ley de la dictadura, incluso siendo una ley de la dictadura, prohibía, es decir, decreto ley, pero prohibía la concentración de medios. Los dueños de diarios podían tener. Y ahí es donde se abre el juego, donde Menem le abre el juego para que el grupo Clarín se pueda quedar con Radio Mitre, que ya la estaba explotando, porque ya convengamos que ya el gobierno de Alfonsín venía explotando la frecuencia, y le da Canal 13, es decir, después de haber asumido, le otorga Canal 13. Y ahí se produce la concentración. Ahí se generan los grandes pools de medios. Después podemos discutir más adelante el tema de la formación de Cablevisión con multicanal. Eso se permite después durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Por qué se permite? ¿De qué manera? Como uno, por lo menos de mi lugar, siempre digo lo mismo. Busquen las tapas del diario Clarín entre el 2003 y el 2009 y son todas favorables al gobierno de aquel momento. Es decir, que no es que siempre ese enfrentamiento se produjo. Y el nexo en aquel momento era el actual presidente de la Nación, que se sentaba a negociar también con Mañeto. De hecho, él, siendo candidato, ha dicho Héctor, ¿no? Lo manejó de esa manera. Así que, desde el punto de vista político, de qué lado se pone cada uno, cómo se explotan los medios de comunicación, también tiene ese intríngulis de cómo se van resolviendo ciertas cosas. Hay un libro muy piola relacionado con esto que cuenta antes y el después de la relación del kirchnerismo con el grupo Clarín.
Lo que pasa es que está claro que el grupo es muy fuerte. A veces se autodestruye, ¿no? Como está pasando ahora, que pone a todos la Nata Boys y termina destruyendo su propio medio. Así que, Lore, me parece que, volviendo exclusivamente a lo que vos hablabas, digo, esto de las frecuencias, tener en claro a dónde pertenecen las frecuencias y cómo después esas frecuencias son otorgadas para que se puedan explotar de distintas maneras. Lo que vos decías de aquella época era el famoso PPP, que era el permiso precario provisorio, una cosa así tenía el nombre, se llamaba PPP. Sebastián, ¿vos hiciste así con la mano o tocaste algo, querés decir algo? No, toqué el chat, estaba viendo el chat. No. Lo que decía Néstor es, fíjense cómo inclusive mirando toda la historia, cómo van cambiando las cosas y aún hasta los más poderosos al día de hoy terminan estando en juego algunas cosas que son importantes entender. Esta concentración de medios, si ustedes miran en la historia y sobre todo en el texto, habla de las cadenas de radio. Termina concentrando y al día de hoy, eso que vos mencionabas, que el número de frecuencias es un número finito, digamos que tiene una limitación, ¿cómo se pone en jaque eso mismo? Porque hoy la mayor parte de las emisoras transmiten por internet, o sea, la mayoría de la gente sintoniza una radio a través de internet. Y entonces ahí se cayó toda la cuestión, digamos. Ahora cualquier proyecto teniendo un poco de soporte económico se pone en práctica. Digo, hoy Navarro, no sé a quién le hace frente, pero sin mucha plata, armaron un medio que está a la par de cualquier otro medio de comunicación y no tiene Además, antena, otra cosa, sale por streaming. Marce, no, pero además, él sale por streaming, armó el grupo, que no es la única radio que tiene eso, pero digo, él estaba saliendo en Radio Güemes, armó lo de la FM y mantiene la radio por internet, es decir que, y transmite en un solo lugar, porque él tiene su propio estudio que construyó, que armó, y desde ahí mantiene, bueno, la fidelidad con la Radio Güemes porque le dio ese lugar, y después tiene la FM, que la hizo, la arrancó el 1 de diciembre, por eso después tiró la bronca con el tema de la pauta nacional, porque él armó la radio para ganar mano, para saber que después con ese medio vos después ir a pedir pauta. Porque de esto no zafa nadie, ¿eh? Esto no, pero vos fijate que sí se corta para todo del mismo lugar. Cuando pero van por la pauta, van por lo mismo. Mirá que quedan 2 minutos, Marcel. No, por eso ya me doy cuenta que no arrancamos con el coso, arrancamos en la otra conexión. Ya que terminamos de hablar del intercambio de lo que leyeron ellos. Pero digo, fíjense que compite Navarro con Clarín, que en Capital, por más que reciba pauta y todo lo que vos digas, en Capital, antes el peso ese se sentía de manera más pronunciada. Y hoy, y eso inclusive lo tienen que tener en cuenta ustedes como estudiantes, se arma un grupo de 10 personas, arman una cooperativa y crean un medio, y no les digo que van a competir en 2 días con Clarín, pero van a poder llevar adelante una propuesta de comunicación interesante que puede llegar a mucha cantidad de personas. Y estaríamos tirando por tierra todo este tema de lo que venía diciendo Lore, de la cantidad de emisoras que pueden estar en un espacio que tiene límite, que tiene un límite, que inclusive si se miran esos espacios, ya deberían irse modificando, porque este 530 que marca Néstor, que pudo entrar, sucedió porque hay un montón de cosas que no se usan más a través de la radio. La radiofrecuencia ya no se usa tanto como antes. Bueno, se corta, volvemos a entrar con la misma clave de acceso porque dice que hay menos de 1 minuto. Y ahí empezamos con la explicación del PowerPoint que nos va a servir para después poder hacer un trabajo práctico que tiene que ver con este tema. Así que volvemos a entrar con el mismo código de acceso al aula del Zoom. Bárbaro, profe.